las cosas de Dios. ¿Entiendes las cosas de Dios? ¿Eres capaz de entender lo que Dios te dice y cómo te lo dice? Todos tenemos la capacidad de comunicarnos, o la gran mayoría tenemos la capacidad de comunicarnos con el lenguaje. El lenguaje nos sirve para expresar lo que sentimos, para expresar lo que queremos, también para expresar lo que esperamos. Y nos sirve también el lenguaje para expresar dolor cuando me duele algo. También nos sirve para expresar amor cuando estamos enamorados. O nos sirve para expresar alegría cuando tenemos alguna situación en nuestra vida en la que manifestamos gozo, ¿no? Alegría. Todos nos podemos hacer entender cuando usamos la lengua que el otro también puede entender. Porque si no usamos una lengua que el otro pueda entender, no va a haber entendimiento. Difícil es que no se hable la misma lengua. Por ejemplo, yo puedo decir, buenos días, gracias a todos por estar aquí esta mañana y poder celebrar juntos a Jesús nuestro Señor y Salvador. ¿A que todos me han entendido? ¿Sí? ¿Me han entendido todos? Estupendo. Es una lengua en común que todos podemos comprender y entender. Me he hecho entender. ¿Has entendido? Pero si yo digo, buen día, gràcies per ser aquí aquest matí y poder celebrar junts a Jesús, nuestro Señor y Salvador. No, y Savior, y Savior. ¿Y qué? Aquí, y Salvador. Ya no sé ni lo que leo, tengo aquí tantas letras. Voy a tener que poner la letra más grande porque ya los ojos se me van. Algunos me entendieron porque pueden hablar catalán, ¿vale? Interesante. Mira ahora. Voy a hablar en inglés. Escucha. Mira cómo hablo yo en inglés para tener un buen acento británico. Escucha. Good morning. Thank you for being here this morning and being able to celebrate together Jesus, our Lord and Savior. ¿Tengo acento británico, Tim? Algunos me han entendido y otros no. ¿En portugués? Ah, ¿queréis en portugués? Venga, va. Bom dia. Obrigado por estar aquí esta mañana y poder celebrar juntos Jesús, nuestro Señor y es Salvador. ¿Qué tal? ¿Bien? Y políglota. Un políglota yo, que estoy hecho de mucho cuidado, ¿te das cuenta? De la misma forma que hablamos idiomas y nos podemos hacer entender, aquí cada uno me habrá podido entender por el idioma que conoce, y si los conoces todos, pues excelente. Aunque seguro que fue un milagro si conseguí que algunos me entendieran hablando en su idioma materno. Es difícil. A veces es verdad que hay gente que no habla tu mismo idioma, aunque sí que están hablando con las mismas palabras. A veces hablo con una persona en castellano y entonces no le entiendo ni me entiende, porque no nos hacemos entender o simplemente tampoco entendemos a la otra persona. También en la fe, también en nuestra relación espiritual con Dios, también nos pasa algo similar. Nos pasa que a veces no podemos entender a Dios porque no estamos hablando el mismo lenguaje que Él habla. Y necesitamos entender las cosas de Dios y para poder entenderlas tenemos que hacer el esfuerzo de comprender cuál es el lenguaje de Dios. Y fíjate que no me estoy refiriendo al lenguaje de los evangélicos, porque a veces tenemos un lenguaje del que yo trato en los últimos tiempos de huir. Este lenguaje de hermano, hermanita, el Señor Todopoderoso, varón de Dios. Cuando me dices eso en el medio de la calle, y hay gente alrededor que no es cristiana, yo tiemblo. Varón de Dios. Dios mío, es que hay un lenguaje que a veces nosotros entendemos, pero que otros no. Y ese lenguaje que nosotros entendemos, pero que otros no, a otros los tira para atrás. Es una opinión personal, ¿vale? Creo que podemos ser más cordiales, podemos ser más del tú a tú, del cada día, y entonces hacernos entender. Porque a veces con el lenguaje evangélico que nosotros tenemos no nos hacemos entender absolutamente con nadie. Pero cuando hablamos cosas espirituales en un lenguaje que la gente puede entender, en un lenguaje sencillo, entonces es fácil que te entienda. En el lenguaje que Dios habla, no hace falta tener oídos físicos porque no es un lenguaje que se entiende con el discernimiento intelectual. El lenguaje que Dios habla y por el cual se hace entender es un lenguaje que está en el corazón y que se entiende mediante el Espíritu de Dios. Si tienes al Espíritu de Dios, puedes entender lo que Dios quiere decirte y revelarte. Porque nuestra comprensión de Dios y de su voluntad depende en gran manera de si nuestra amistad con Dios es real y de si estamos conectados o no con Él. Esta es la realidad de los que quieren entender el lenguaje de Dios. Y yo te puedo decir,
Aquí estamos disfrutando de unas luces magníficas, posiblemente la electricidad de los cuadros eléctricos que están hechos para este edificio, pues aunque sean hechos desde hace mucho tiempo, tuvieron que ser hechos correctamente, porque si no hubieran sido correctamente, entonces no existiría la luz que ahora tenemos. Y este lugar es verdaderamente oscuro. Si se apagaran todas las luces, aquí no veríamos ni torta, no podríamos ver ni lo que tenemos delante de nuestros ojos. Una instalación eléctrica puede ser lo mejor posible, con los cables mejor colocados, pero hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta para que una instalación eléctrica tenga su resultado. Y es que tienes que darle al interruptor. Y además, ¿sabes qué pasa? Que no solamente un interruptor, sino que hay varios, porque posiblemente aunque apagáramos aquí todos los interruptores y se quedara todo oscuro, si no usáramos la palanca que estará puesta en algún lugar del edificio que controla esto, no sé si en la sala de entrada o abajo, entonces por mucho que tú dejes los botones aquí, no vas a poder hacer que haya luz. Igual pasa en nuestra relación con Dios. Necesitamos entender las cosas de Dios y para eso puede que te encuentres en un ambiente, en un estado en el que tú dices, estoy conectado con Dios, pero puede que tengas toda la instalación hecha, pero que no le hayas dado el interruptor. Es decir, estar en un entorno eclesial o espiritual no nos hace estar bajo la voluntad de Dios. Venir a la iglesia no te hace estar conectado con Dios. Tienes toda la instalación hecha, pero tienes que conectarte con Él. No es solamente una cuestión de ciertos pecados que hacemos o que no. Se trata de que nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Nos debemos asegurar que estamos conectados. Debemos estar seguros de que Dios y su Santo Espíritu nos hablan y que nosotros le comprendemos. Nuestra tendencia carnal o nuestra carnalidad como identidad dificulta que entendamos las cosas de Dios. Cuando nosotros estamos sometidos a la carne, dificulta que podamos comprender lo que Dios quiere decirnos. Cuando vivimos plenamente en la carne y el Espíritu de Dios no vive en nosotros, también resulta difícil. Por lo tanto, para que podamos comprender lo que el Señor quiere decirnos, tenemos que estar lejos de la carne y muy cerca del Espíritu de Dios. Como te decía, no es una cuestión de solamente los pecados que cometemos o de los pecados, ciertos pecados cometidos como fruto de nuestra inclinación hacia las cosas carnales o del mundo o las cosas que desagradan a Dios, dicho de otra manera, sino que también es importante entender que a veces tenemos el entendimiento nublado porque lo tenemos, nuestra mente, nuestro corazón, lleno de cosas que nos impiden comprender la fe. Por eso me encanta el versículo en la Biblia cuando Jesús le dice a los discípulos, no impidáis que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién? De los niños. Se refería a los niños, pero saben, también se refiere a ti y a mí. Si no tenemos el corazón y la mente de un niño, es difícil comprender al Señor, porque tenemos tantos prejuicios. Hemos aprendido tantas cosas en el mundo, en la vida, hemos llevado tantas enseñanzas que hemos albergado en nuestra mente y en nuestro corazón, y a veces esas enseñanzas y esas cosas que hemos aprendido, más que ayudarnos, lo que hacen es impedirnos tener comunión con Dios. Necesitamos que el Señor tenga todo el control sobre nosotros. Vayan buscando este pasaje, 1 Corintios 2, 6 al 16, pero quiero... 1 Corintios 2, 6 al 16, pero quiero primero que leamos una frase ahí. Ponla, por favor. Necesitamos transformar las actitudes y también los pensamientos. Si es bueno que yo cambie mi manera de hacer las cosas, estupendo. Que yo sea, no sé, que yo sea antes que opinaba en blanco y ahora opino en negro. Da igual, eso está bien. Pero no solamente tenemos que cambiar las actitudes, tenemos que cambiar también nuestra manera de pensar. Y eso ocurre cuando traemos nuestro corazón roto, confundido o maltratado a Jesús, para que Él lo sane. ¿Quieres comprender las cosas de Dios? ¿Quieres entender las cosas de Dios? ¿Quieres saber lo que Dios quiere decirte? Necesitas primero traer tu vida entera delante del Señor y decirle, Señor, restáurame. Restaura lo que soy, restaura lo que tengo, restaura todo lo que poseo.
El capítulo que estamos leyendo, la porción de la Biblia que estamos leyendo es una continuidad a la predicación que hice hace 2 semanas. Primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 5. ¿Os acordáis? Cuando os hablaba de sin palabrerío, ¿sí? ¿Os acordáis de eso? Hoy continuamos con esto, por eso es entender las cosas de Dios. Vamos a leer los versículos del 6 al 9, lo que nos dice ahí. Por favor. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Puedes darle? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Puedes poner los versículos anteriores, por favor? Ok. En la iglesia primitiva hay dos clases, en esa iglesia que empieza, que comienza, a la que Pablo se está dirigiendo, hay dos clases de enseñanzas que están vigentes ahí. La primera tiene que ver con el mensaje como tal, conocido como el querigma, ¿vale? Ese mensaje como tal es lo que se refiere al anuncio, la comunicación de una noticia, de una verdad, ¿vale? Que alguien hace enviado por alguien. Por ejemplo, un mensajero de un rey. Un mensajero de un rey tiene la obligación de llevar un mensaje hasta alguien y tiene la necesidad de comunicarlo tal como el rey se lo dio. En este caso, el mensaje que anunciamos, la verdad que proclamamos, son los hechos fundamentales del Evangelio. Lo que leemos en las Escrituras, es decir, la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesús. Esas son verdades que son parte del mensaje que anunciamos. Y la iglesia del primer siglo, a la que Pablo se dirige aquí en Corinto, sabe estas cosas. La otra forma de aprendizaje tiene que ver con la didaje. La didaje, su significado es enseñanza. La enseñanza. Y no solamente es conocer la verdad, la cual todos conocen, porque vivimos en un entorno cristiano. ¿Quién no conoce que Jesús murió y resucitó en una sociedad occidental? ¿Quién no ha celebrado alguna vez la Semana Santa? ¿Quién no conoce que Jesús vino a la tierra? ¿Quién no ha celebrado alguna vez la Navidad? Aunque lamentablemente esas dos épocas del año y ese énfasis en esas dos cosas cada vez pierde más su esencia para tomar paso, para dar paso a las cosas que no son tan importantes. Pero sin embargo, conocemos esto, conocemos la verdad, ahora hay que enseñarla. Y la enseñanza, la didaje, es la explicación de esos hechos, de la vida, la muerte, la resurrección y la segunda venida de Jesús. Era la segunda etapa para los que habían recibido primero el mensaje. Es decir, para poder entender las cosas de Dios, necesitamos primero conocer el mensaje, los hechos, la verdad, después necesitamos entenderlos. Cuando primero los conozco, lo que hago es arrepentirme de pecado delante del Señor y decirle, Señor, te amo, tú eres mi Señor y Salvador. En la segunda etapa, empiezo a comprender todos los misterios que rodean a esa gran verdad y que Dios quiere hacernos comprender. ¿Cómo? Por medio de la palabra. En la palabra tenemos las enseñanzas que Dios quiere que entendamos acerca de todos esos misterios que el Señor ha revelado. Así que Pablo se refiere aquí al Mesías crucificado y ese es el anuncio principal, pero quiere dar a conocer más cosas. La instrucción cristiana no se limita a enseñar los hechos. La instrucción cristiana tiene que ver con el sentido de dar a conocer su significado. Así que Pablo es lo que hace. Habla de gente madura, fíjate, por eso dejé esta imagen, porque habla ahí de sabiduría y esa sabiduría tiene que ver con comprender los textos bíblicos, las enseñanzas de Dios, pero esto para personas que tienen ¿qué? Léelo conmigo ahí, esa palabra que está subrayada, madurez. Necesitamos crecer en madurez. Necesitamos crecer en sabiduría. ¿Y esa sabiduría qué? Que habla de esos misterios. Así que Pablo habla de estas cosas y le habla a gente madura. La traducción original o el texto original y otras traducciones lo traducen correctamente, no habla solamente de madurez, habla de perfección. Perfección entendida como cercanía al Señor y no como persona que nunca comete errores.
porque entonces contradeciríamos el mensaje que por mucho tiempo hemos dicho de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, puesto que no somos nosotros perfectos. Así que la otra cosa tiene que ver con un sentido físico sobre el entendimiento. Y ese sentido físico tiene que ver con una descripción de un animal o de la persona que ha llegado a su pleno desarrollo físico, pero que tiene un sentido intelectual, y eso somos nosotros. Los animales no pueden hacer eso. Tenemos que desarrollar el intelecto, y eso sí que lo hacemos nosotros. Pablo dice, más o menos con otras palabras, en la calle, y para que todos los que acaban de llegar en la iglesia, tenemos que hablar las cosas básicas del Evangelio. ¿El qué? El mensaje. Pero cuando las personas van creciendo en su fe, entonces tenemos que darles la enseñanza profunda de las cosas de Dios. No hay que conformarse. Tenemos que ir a los hechos fundamentales, pero explicar esos hechos fundamentales. No se trata de una diferencia de clases entre los cristianos, ni mucho menos. No estamos hablando de separar a uno y a otro diciendo, este es de una clase y esta es de otra. No, se trata de ir comprendiendo y de ir madurando la fe que tenemos en el Señor. Se trata de que nosotros podamos ir creciendo por etapas. Y eso es lo que vamos viendo en las Escrituras. Cuando nosotros vemos ahí a los discípulos la primera semana que estuvieron con Jesús, de la primera semana de los 3 años, esa primera semana aprendieron cositas, pero muy pocas cosas. Al año ya comprendían más, a los 2 años comprendían todavía más, y a los 3 comprendían todavía más. ¿Y saben qué? No comprendían nada. Porque hasta que no vino el Espíritu Santo no pudieron comprender ninguna de las cosas que habían sucedido y acontecido. Lo que te estoy diciendo es que para que puedas comprender los hechos fundamentales y entender la explicación de ellos, necesitas tener un encuentro con Cristo, recibirle como Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo venga a vivir en ti. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu Santo que te dará a entender las Escrituras. Sin el Espíritu Santo no vas a comprender nada. Cuando leemos el texto de los Hechos, y esto lo he contado varias veces, cuando leemos el texto de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, o sea, los Hechos del Espíritu Santo a través de los Apóstoles, que sería como yo hubiera le puesto el título a ese libro. Cuando leemos los Hechos y vemos la vida de Pablo, vemos a Pablo convirtiéndose y después lo vemos enseguida que predicando, ¿no? ¿Me seguís? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Primero se convierte, después predica. Claro, tú vas leyendo el texto y te lo quieres leer el libro de los Hechos de un tirón y dices, uy, Pablo se convirtió y estaba predicando el mismo día. ¿Sabes qué? Pasaron muchos años. Muchos años. Porque Pablo primero conocía los hechos fundamentales, necesitaba conocer la explicación de esos hechos fundamentales. ¿Para qué? Para poder contárselos a otros y explicárselos. Por lo tanto, nuestra vida tiene que crecer en el Señor y tiene que ir por esas etapas buscando más y más del Señor. Lo trágico, ¿sabes qué es? Que muchos se conforman a seguir en la etapa inicial. Muchos creyentes, muchos que dicen aman a Dios, se conforman a estar solamente en la primera etapa, en la de los hechos fundamentales, y no quieren ahondar en la palabra. Y eso es trágico para la vida del creyente. Te voy a decir más, eso es trágico para la vida de la iglesia. Eso sería trágico para 316. Eso sería trágico para cualquier iglesia local. Porque tenemos que buscar del Señor con todas nuestras fuerzas. Esforzarnos tiene que ser la meta. Así que hablamos de estas cosas. Y Pablo habla de misterios con un sentido. Cuando habla de misterios en el versículo 7. Algo cuyo significado está escondido, ¿verdad? Los misterios. Te encantan los misterios, te encanta resolver misterios, acertijos, te encanta resolver los misterios. Para poder resolverlos hay que resolver esos misterios. Cosas que están escondidas para extraños y principiantes, para todos, pero que están claros como el agua para los que sí conocen al Señor. ¿Quieres entender las cosas de Dios? Sumérgete en el Señor. Puede que sean misterios para otros, pero para los que amamos al Señor entendemos esas cosas. Pero también dice la Escritura, un pasaje que a mi mujer, a mami le encanta recordar a menudo, ¿verdad? Que las cosas escondidas de Dios, las cosas ocultas pertenecen a Dios. Hay cosas que Dios no quiere revelar.
porque Él es Dios. Así que lo que Pablo quiere decir es que vamos a proceder a explicar las cosas que solo pueden entender los que se han entregado de todo corazón a Jesucristo. Las otras cosas no las vas a poder entender. Fíjate, te estoy hablando de sin palabrerío de hace 2 semanas, que te hablaba de que no se puede comprender la fe ¿con qué? Con el intelecto. No podemos comprender la fe con la intelectualidad. Y Pablo insiste en que esta enseñanza es el fruto o el producto no de la actividad intelectual humana, sino que es un don de Dios y que nos ha venido con Jesucristo. Así que todos nuestros descubrimientos no son tanto lo que hemos descubierto con la mente, sino lo que Dios ha hecho en nosotros dándose a conocer. Si quieres conocer del Señor, lo primero, entrégate a Él como tu Salvador personal. Vamos al siguiente. ¿Por qué? Porque las cosas, dice que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, las cosas que el pueblo tiene que entender. Siguiente. Los que amamos a Dios tenemos que esforzarnos. ¿Amas a Dios? Esfuérzate por comprender. Sumérgete en la palabra. Cuanto más nos esforzamos por comprender, más nos comunica Dios acerca de quién es Él, de cómo es. Y más se hace entender. Y ese proceso no tiene fin. Estaremos aprendiendo de Dios todos los días de nuestra vida hasta que nos marchemos con el Señor. Todos los días de nuestra vida estaremos conociendo más al Señor. Hace poco un hermano me decía, yo esa experiencia espiritual nunca la he vivido, esa acción que Dios demanda en la palabra nunca la he hecho y tengo muchos años de creyente en Jesucristo. Y yo le decía, pues porque la fe no tiene fin, el aprendizaje no tiene límites, siempre tenemos que aprender del Señor. Absolutamente siempre, siempre. Los últimos versículos de ese pasaje, del 10 al 16, vamos a leerlos y dicen, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por favor, subraya este versículo de la Biblia. Subráyalo. Si tienes el iPad o tienes el móvil, dale ahí para que pongas subrayado. Se puede hacer. Si no lo sabes, aprende. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie o de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El único que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. Es el único. Hay sentimientos personales, cosas privadas, experiencias que son íntimas, que solo las sabemos nosotros. El espíritu del hombre es el que sabe acerca de esas experiencias. ¿Cuántas cosas hay en nuestros corazones que nadie sabe? ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que no hemos revelado a otros? Hay cosas que son profundas e íntimas. Pero lo mismo sucede con Dios, que hay cosas que son profundas e íntimas en el corazón de Dios y que solo las podemos conocer a través del Santo Espíritu de Dios, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Él es la única persona, el Espíritu Santo, que nos puede llevar a entender lo que Dios quiere decirnos. No todas las personas pueden comprender esto. Pablo habla de entender las cosas espirituales a personas espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? El que es el sensible al Espíritu de Dios y es guiado por Dios. Esa es la persona espiritual. Esa es la persona que habla las cosas espirituales. Pero también está el que solo se dirige por la psique o la mente, o las cosas que tienen que ver con las cosas de la mente.
Es el que vive como si no hubiera más nada que las cosas físicas, ni otras necesidades que las cosas materiales. Una persona así no puede entender las cosas espirituales. Si solo te guías por el intelecto, si solo te guías por las cosas materiales, no puedes guiar, no puedes entender las cosas espirituales. Es así, es lo que el texto nos dice. Yo quiero transmitirte lo que el texto dice con la ayuda de Dios. El que no cree que haya nada más importante que la satisfacción, por ejemplo, de un impulso sexual, no puede entender el sentido de castidad. Si solo hay impulsos sexuales, no puedes entender lo que significa no tener relaciones fuera del orden de Dios, en el matrimonio, por ejemplo. El que considera que almacenar cosas materiales es el fin supremo de la vida, no puede entender lo que significa la generosidad. Si solo quieres almacenar, no puedes entender lo que es ser generoso. El que no piensa nada más que en las cosas de este mundo jamás podrá entender las cosas de Dios, porque a Dios no se le puede entender con sabiduría de hombres. Es lo que trato de transmitir, iglesia, porque entonces las cosas de Dios te serán sin sentido. Las matemáticas de Dios no son 2 más 2 igual 4. Lo que Dios enseña no es como nosotros lo queremos comprender. Por eso dice la pregunta en ese versículo, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le comprenderá? Nadie tiene por qué ser así, pero si se ahoga en lo que alguien llamaba los anhelos eternos que hay en el alma, se puede perder la sensibilidad espiritual, de tal manera que el Espíritu de Dios hablará, pero no se le entenderá. Dios sigue hablando hoy. El Espíritu de Dios sigue dándose a conocer. Pero ¿saben qué pasa? Hay muchos que están en otra onda, por eso no le entienden. Comprender las cosas de Dios. ¿Cómo voy a comprender esto? Esto no lo entiendo, esto tampoco. Déjate, sumérgete en el Señor. Esfuérzate por conocerle a Él. Deja que Él te hable. Y entonces entenderás muchas cosas. Es fácil llegar a estar tan involucrado en el mundo que no exista nada más allá de Él. Debemos pedirle a Dios que nos dé la mente de Cristo. Porque solo cuando Él vive en nosotros, estamos a salvo de los ataques que invaden nuestros deseos. Y si guiamos nuestra vida por los deseos, entonces no entenderemos las cosas de Dios. Yo puedo explicarte que la Biblia dice no mentirás, pero necesitas entenderlo tú. Yo te lo puedo explicar, yo sé cómo explicar no mentirás, sé cómo explicarlo, ¿eh? Y no me lo he aprendido de memoria. ¿Saben cómo sé explicarlo? Por mi vivencia personal. Porque he comprobado lo que significa no mentirás. Porque sí, he mentido. Y si tú dices que no has mentido, eres un mentiroso. ¿Entendiste? Puedo explicártelo, pero tienes que entenderlo tú. Y solo lo puedes entender con la ayuda del Señor. Mira, español, catalán, inglés, portugués, francés, italiano, chino. El chino sí que tiene que ser difícil, ¿eh? Dios quiere hablarnos. ¿Y saben qué? Yo creo que nos está hablando claro. Creo que Dios está siendo claro en lo que nos está hablando. No solamente como iglesia, sino que en lo personal. Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando, Dios te está hablando. Entender las cosas de Dios solamente es cuestión de decir, Señor, quiero conocerte más. Si ya le has conocido, sumérgete, esfuérzate. Pero si aún no lo has conocido, ¿cómo quieres entender a Dios si aún no lo has conocido? Decía Job, después de que Dios hizo el cambio en él, después de que ya los últimos capítulos del libro de Job, no sé si lo has leído, léelo. En el último capítulo creo que dice, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Alguno de ustedes conoce no sé, a ver,
Hermanas, ¿alguno de ustedes conoce, hermanas, alguna de ustedes conoce a, ¿cómo se llama este tío que es canoso, que yo me parezco un montón a él? Ese. ¿Alguna de ustedes conoce a George Clooney? George Clooney, ¿sí? ¿Eh? De oídas habéis oído de él, pero ninguno le conoce. ¿Has hablado con él personalmente? ¿Has estado en su casa? ¿Le has visitado? ¿Hablas con él a menudo por teléfono? ¿Te whatsappeas con George Clooney? Entonces no le conoces. De oídas has oído que hay un tipo que hace películas y que produce películas y que dirige películas que se llama George Clooney, pero no le conoces, ¿no? Hay muchos que a Dios le conocen de oídas, pero no se whatsappean con Dios, no hablan con Él, no le visitan, no dejan que Dios le visite. ¿Tienes el Facebook de Dios? ¿Tienes el Instagram de Dios? Lo puedes tener, porque Dios siempre está accesible a aquel que quiere buscarle. Hay una aplicación que no sé si la tienes instalada, si no te la recomiendo. Es una aplicación que es mucho antes que el Facebook, el Instagram, es mucho antes que todo eso. Es mucho antes que el móvil se inventara. Es mucho antes que los ordenadores existieran. Es mucho antes de que tú existieras. Es mucho antes de que cualquier cosa existiera. La aplicación se llama oración. Y puedes entrar en la intimidad de Dios a través de la oración. Dios siempre dice, llamadme porque estoy cercano. Te dice, clama a mí, yo te responderé. Dios dice, déjame entrar en tu vida. Apocalipsis 3:20 dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes qué significa cenar? ¿Sabes qué significa entrar? Cuando Jesús entra, viene para quedarse. Creo que la pastora predicó de eso hace poquito, ¿verdad? ¿Sí o no? Conoce a Dios. Y entonces entenderás quién es Dios. Conocerle significa decir, Señor, reconozco que yo soy pecador y que tú eres Dios, mi Señor, mi Salvador. Cierra tus ojos, por favor. Señor, ojalá hoy hayamos podido entender lo que querías decirnos. Ojalá hoy, Señor, podamos comprender quién eres tú. Ojalá, Señor, que por tu Espíritu Santo podamos comprender las cosas que tienes reservadas para nosotros, a los que te aman. Señor, ojalá que haya aquí personas que tengan deseo de decir, quiero seguirte, Señor. Quiero conocerte. Y si esta es la razón por la cual tú estás aquí hoy, amigo, por la razón por la que tú dices, quería conocer quién es del que hablan. No el que habla, que no soy yo, sino quién es del que hablan. Hablamos de Jesús aquí. Y si tú tienes necesidad hoy de Jesús, si tienes necesidad de sumergirte en Él, si hoy reconoces los hechos y dices esos hechos son ciertos, que Jesús vino a la tierra, que vivió entre nosotros, que murió, que resucitó y que vendrá y que ocupó mi lugar, entonces tú hoy le estás conociendo. Y si dices, ahora que te conozco, Señor, que conozco el mensaje, que conozco los hechos, que conozco la verdad, ahora quiero que me los expliques. Y el único que me los puedes explicar eres tú, Señor. Hoy dile al Señor Jesús, te necesito. No sé por qué cosas estás pasando, no sé con qué cosas llenaste tu cabeza, tu mente, tu corazón, no sé con qué cosas, en qué cosas estás envuelto y qué haces cada día. No sé cómo es tu situación personal. Con mucho respeto me dirijo a ti, con toda reverencia me dirijo a Dios y te invito a que le entregues hoy tu corazón. Y si le quieres entregar tu corazón al Señor, donde estás, ponte en pie y dile, Señor Jesús, ya te conozco, ahora quiero seguirte. Ponte en pie donde estás y le dices al Señor, Señor Jesús, yo quiero conocerte y seguirte. Quiero hoy decir, Señor, tú me has perdonado mis pecados y quiero que me hagas entender tus misterios. Dame tu sabiduría, Señor. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, entrégaselo hoy. Y a ti, iglesia,
esfuérzate. Esfuérzate por entender los misterios de Dios. No te conformes con conocer los hechos. No te conformes a ser un bebé espiritual. Madura en la fe. Crece en los retos que Dios tiene para ti. Descubre todos los tesoros que ha puesto el Señor en su palabra, su voluntad para ti. Descúbrelos. Señor, atiende a la petición de cada uno de nosotros, conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios quiera que podamos cumplir esta palabra. Amén. Esfuérzate por conocer el mensaje y su explicación. ¿Está Josué por ahí? Pues ven tú y nos lo cuentas tú, ¿vale? A, a pedir que Prisca nos cuente brevemente un par de minutos acerca del viaje a Senegal y qué fue lo que ahí sucedió. Así que vamos a escuchar atentamente.